días a todos. Tener la oportunidad, como nos decía nuestro apóstol, de conectarnos hoy, aprovechando estos medios que Dios nos ha permitido tener para mantenernos unidos en la iglesia. Una iglesia en unidad siempre se va a mantener fortalecida, y así ha sido en este tiempo. Vamos a orar primero antes de dar inicio al servicio, para entregarle todo lo que vamos a hacer al Señor. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo en que tú nos permites conectarnos. Tú eres el Dios de la ciencia, eres el Dios de amor, el Dios de misericordia. Tú has creado todos estos medios, has dado sabiduría e inteligencia a los hombres, para que podamos mantenernos comunicados en medio de esta situación, la cual ha traído nuevas modalidades. Hoy te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo, que tu presencia omnipotente y omnipresente siga estando en medio de todos nosotros, para que podamos, donde estemos, sentir la gracia de tu unidad, de tu espíritu y tu presencia, Señor. Hoy te entregamos este servicio, hoy te entregamos este día, y todo lo que hacemos es para que tú seas glorificado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, iglesia, hoy estamos acá, nuevamente un domingo, y vamos a hablar sobre el poder de la debilidad. Pareciera una contrariedad, pero el poder de la debilidad es algo que nosotros podemos apreciarlo en la misma palabra de Dios. Y es que la naturaleza del ser humano le lleva a querer permanecer en un ambiente controlado. Esa necesidad de controlar lo que nos rodea se convierte también en una amenaza cuando hay pérdida de este control. Y esta pérdida de control genera sensaciones que son normalmente desagradables para los seres humanos. Estas sensaciones hacen que entremos en un estado de ánimo que quizás se ve afectado normalmente por el temor, por la angustia, por las presiones laborales. También pudiera haber incertidumbre, impotencia, pensamientos de fracaso, e incluso pudiera haber algunos complejos que se van generando en la personalidad, producto de que nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo está siendo asediado por lo que nos circunda o por lo que nos rodea. Ocurre también asimismo cuando nos sentimos en una posición de debilidad. Sentimos lo mismo, sentimos que hemos perdido el control, sentimos que hemos dejado de ser lo que éramos, sentimos que el piso se nos está literalmente moviendo, y esa sensación de debilidad, esa posición de debilidad también nos afecta. En todas estas circunstancias, la buena noticia, y en medio de estos conflictos internos que tenemos también, porque hay conflictos internos, que tenemos esa naturaleza que nos conforma a nosotros como ser humano, la palabra de Dios nos muestra a través de las cartas del apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, que el Señor nos entrega su poder. Entonces, qué importante y qué hermoso es entender que en medio de la debilidad Dios nos entrega su poder, pero lo recibimos no como una fórmula matemática. Y esto es importante que lo sepamos, porque no es una fórmula que vamos a aplicar, sino más bien por medio de un trabajo en el ser humano que va forjando su personalidad, su carácter. Y aquellos que permiten que Dios vaya haciendo la obra van recibiendo con humildad, y esto es importante recalcarlo, la humildad, porque la humildad nos va a permitir nosotros llegar a reconocer nuestras debilidades, y esto va a abrir el camino para que el poder de Dios se manifieste en su plenitud. A través de su Espíritu Santo nosotros vamos a ir siendo transformados. Esto nos va a permitir también a la larga que nosotros nos establezcamos de la manera correcta, y que, sabiendo con certeza quiénes somos como hijos de Dios, no seamos conmovidos del lugar donde Dios quiere que siempre estemos. Vamos a leer 2 de Corintios 12, del 7 al 10, en la versión Reina Valera. Y dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces, dice el apóstol Pablo, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí, sobre mí, el poder de Cristo. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo estableciendo una relación entre el poder de Dios y la debilidad del ser humano. Pareciera ser que es contradictorio, pero encaja perfectamente lo que es la debilidad del ser humano con el poder perfeccionante de nuestro Padre Celestial. Y en el versículo 10 dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, quiero que recuerden eso, me gozo en las debilidades, en afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pablo toma una decisión con una actitud. El apóstol Pablo también describe esto en un contexto, en los versículos anteriores, de haber vivido una experiencia sobrenatural con el Señor. El apóstol Pablo, tratando de ser lo más humilde para no afectar a la iglesia, él empieza a hablar de alguien, de un hombre que fue al cielo, al tercer cielo. Dice que allí escuchó palabras inefables, palabras que no se pueden traducir, palabras que no se pueden interpretar. Pero qué interesante saber que un hombre imperfecto, que fue llevado, como dice él, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, pudiéramos decir que fue traspuesto, pero lo cierto fue que fue llevado a un lugar celestial al cual los seres humanos normalmente no podemos llegar. Bueno, este hombre imperfecto, este hombre que tenía luchas internas, fue llevado a ese lugar y estuvo en la presencia de Dios a salvo, porque estar en la presencia de Dios no es algo común para el ser humano. Y pudiéramos pensar que las condiciones deberían ser las perfectas de un ser humano para poder estar allí. No, Dios decidió llevarlo a ese lugar. Y simplemente cuando Dios decide algo, eso se cumple en un ser humano, en cualquier persona, en cualquier creyente con el cual Él tiene un propósito. Pero lo que llama la atención de esto es que este hombre, una vez que viene del cielo, de estar en la presencia de Dios, necesitó una espina para que no se jactara de lo que había visto en ese lugar. Esa experiencia celestial era algo que cualquiera de nosotros pudiera a lo mejor asumido con una ansiedad para contarlo a los demás, o quizá cualquiera de nosotros puede asumir cuando ve algo sobrenatural de Dios, o simplemente Dios nos utiliza. Queremos a lo mejor decírselo a todo el mundo, tenemos una actitud que quizás sea jactanciosa, y esto es simplemente una manifestación del orgullo. Bueno, el Señor a este hombre que estuvo en el cielo le permitió tener un aguijón en su cuerpo, y esto lo llevó a él a reflexionar, a ser humilde. Pablo no era perfecto, como les decía, tenía debilidades, pero era necesario que mantuviera su corazón en una condición ideal para que Dios hiciera la obra que Él tenía planificada con él. Yo quiero preguntarles a ustedes hoy, y me pregunto a mí mismo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón estará en las condiciones de que Dios puede utilizarlo para su obra? Quizá a veces podemos sentirnos que no es así, pero quiero decirte que Dios va a hacer todo lo necesario para que nuestro corazón se encuentre en la condición de Él poder utilizarnos. Amén. No se sabe con exactitud qué era el aguijón. Pudiera ser algún tipo de enfermedad física, pudiera ser algún tipo de migraña, que pudiera ser algún tipo de enfermedad como el COVID-19, pudiera ser una situación agobiante como la que actualmente vive la humanidad, con problemas quizá de seguridad, problemas de crisis económica, etcétera, etcétera. Pero había algo que estaba allí que no le permitía a Pablo desconectarse de su Padre Celestial, algo que le recordaba que era un ser humano y que era débil. Hoy día podemos interpretar que cuando Dios en su palabra dejó ese aguijón sin interpretación formal de qué significaba, podemos decir que nuestro Padre puede haberlo hecho a propósito,
a lo mejor lo hizo exprofeso, para dejarlo allí, ese espacio, simplemente para que nosotros hoy día podamos comunicarnos de una manera más efectiva con Él, para que podamos identificarnos con el apóstol Pablo en sus debilidades, en sus afrentas, en sus situaciones difíciles, aún en su padecer. Estas penalidades que Pablo sufrió nos permiten a nosotros hoy, a través de lo que vemos en la palabra, mantenernos en una relación que nos hace a nosotros colocarnos en una posición de privilegio, iglesia. Nuestras pruebas hoy realmente pueden ser muy diferentes a las pruebas que el apóstol Pablo pasó. Pero ¿qué es lo más importante, iglesia? Que nosotros permitamos que estas pruebas realmente produzcan en nosotros la misma ejercitación de la fe que el apóstol Pablo y los mismos frutos que el apóstol Pablo dio, aun cuando nuestras pruebas sean totalmente diferentes. Pudiéramos decir, tengo una situación de salud con un familiar. Pudiéramos decir, hay una crisis actual en nuestra nación. Pudiéramos decir tantas cosas. Pero cuando vemos la vida del apóstol Pablo, que dice que estuvo en naufragios, que estuvo en la cárcel, que estuvo enfermo, que estuvo perseguido, que fue azotado, decimos, wow, qué ejemplo que nos dio este hombre de Dios, este hombre que se determinó a cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y qué ejemplo más actual el que nos da Pablo a través de sus cartas, y podemos entender que simplemente lo hizo por amor al Señor. Ahora, entendamos algo, y yo quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Qué te ubica en situación de debilidad? ¿Qué te hace sentir débil? ¿Qué te hace sentir desventajado? Quiero decirte que no te angusties, porque una situación desventajosa, cuando tenemos a Cristo Jesús, nunca será un despropósito. Amén. Entonces, si te sientes en desventaja, si te sientes en debilidad, si te sientes en angustia, si te sientes rodeado, si te sientes que contra ese problema que es tan grande, tu debilidad sale a flote, tu debilidad se expresa, o simplemente no la expresas porque no se exterioriza, pero te sientes muy débil ante una situación, puede ser incluso una tentación, quiero decirte que Dios va a estar allí contigo, y que esa situación que para ti es desventajosa porque estás en debilidad, no es un problema para Dios, porque Dios Todopoderoso va a transformar en esta situación en una victoria, porque cada situación que un hijo y una hija de Dios vive en esta tierra siempre va a tener un propósito divino. Eso es importante que lo sepas, iglesia. Es importante que tengas la certeza de que Dios está al control de cada una de las situaciones que pudiéramos estar pasando. Dios sigue siendo el mismo, y eso tiene que traer paz a su iglesia. Eso tiene que traer el gozo a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo decía, me gozaré en mis debilidades, y lo vamos a seguir revisando aquí en la palabra. Ahora, vamos a hacer algo, y vamos a declarar allá en tu casa donde estás, allá en tu lugar, tu oficina, quizás estás trabajando hoy porque es el día de flexibilidad. Haz esta reflexión en tu vida y declárala sobre ti mismo. Y di, por la gracia de Dios, mi debilidad se transformará en poder. Amén. Por la gracia de Dios, mi debilidad se transformará en poder. La gracia es una de las ventajas que tenemos en el nuevo pacto. Y nuestro apóstol nos enseñaba la semana pasada acerca de estas luchas que tenemos, y que el apóstol Pablo también refleja en sus cartas. Pero la gracia es una ventaja que viene en el Nuevo Testamento a través del nuevo pacto por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Al tener la vida de Cristo en nosotros, nuestra imperfección se hace perfectiblemente poderosa, y esto nos tiene a nosotros que motivar. Esto es una palabra que enriquece. Esto es una verdad escrita en la palabra que hay que desglosarla, pero que es una verdad que no va a dejar de ocurrir porque nosotros estamos perfeccionándonos. Y esta perfectibilidad de la que Dios habla para nosotros viene empoderada por Él, por el poder de su Espíritu Santo. Y la palabra dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Qué tremendo, cuando entendemos que hay una ley que ya no nos va a afectar, que es la ley del pecado. Está allí, está latente, está al acecho. Es ese aguijón mensajero de Satanás, como dice la palabra de Dios, que abofetea. Yo te quiero decir, iglesia, que quizá tú estás siendo abofeteado por alguna situación. Quizá estás siendo ofendido moralmente. Quizá estás recibiendo un trato que te hace ver como la persona más débil. Pero quiero decirte, iglesia, que por la ley de ese espíritu de vida en Cristo hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Creo que es una noticia bastante importante para gozarnos, para alegrarnos, para decirle al Señor: gracias, Señor, porque por tu sacrificio la ley de la muerte, la ley del pecado no se enseñoría de mí, y mi debilidad se convertirá en mi fortaleza por tu poder. Amén. La personificación de la gracia, que es ese favor de Dios que no merecemos, pero que Dios decidió otorgárnoslos, es simplemente la actitud de Dios hacia la iglesia, hacia sus hijos, hacia aquellos que creen en Él. Es una actitud magnánima, de perdón. Es el favor de Dios hacia el ser humano. Y esa personificación de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Es quien le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente, mi gracia es abundante, mi gracia es todo lo que tú necesitas, Pablo. Le decía en ese momento, cuando él, luego de orar 3 veces, le pedía que le quitara ese malestar, eso que lo rodeaba, eso que lo incomodaba. Y para ello vamos a revisar unas palabras claves de manera muy sencilla. Y quiero decirles que el Señor, en un momento de su crucifixión, dio una expresión que siempre para mí ha marcado mi vida como cristiano. Cuando me siento mal, cuando paso por situaciones difíciles, cuando me siento que lo que está ocurriendo me abruma, porque todos pasamos por allí. No hay quien deje de pasar por una situación donde tú te sientas desventajado y en debilidad. Y siempre ha venido a mi mente ese versículo cuando el Señor clamó en la cruz y dijo: consumado es. La consumación de la obra del Señor fue perfecta. Y esto para nosotros es poder, iglesia. Según el diccionario Strong, cuando hablamos, lo ubicamos en el griego y hablamos de lo que significa, revisamos lo que significa la palabra aguijón, habla de seco al frente, una punta o una púa, pero figura, que es lo más importante porque no lo define completamente, dice que es algo que es un fastidio, algo que crea una discapacidad corporal, que también nosotros pudiéramos decir que puede crear una discapacidad espiritual también en el creyente. Cuando hablamos de perfección, que aparece también en los versículos leídos anteriormente, también en el diccionario Strong, cuando vamos al griego y lo revisamos, lo expresa de la siguiente manera: dice consumar en el carácter. Sabemos que el carácter de una persona no es su personalidad, no es el temperamento. El carácter va más a lo que se va formando en el ser humano producto de lo que va viviendo en su vida, cómo va madurando, cómo va controlando inclusive su temperamento y cómo enfrenta cada una de las situaciones. De eso trata el carácter. Y habla de perfecto, habla de hacer, construir, acabar, cumplir. Y cuando lo relacionamos también para su aplicación, específicamente, habla de alcanzar madurez. ¡Qué tremendo! A veces pasamos por situaciones donde quisiéramos no estar, pero vamos a alcanzar madurez espiritual, vamos a alcanzar madurez no solamente como hijos de Dios, sino también vamos a alcanzar sabiduría de parte de Dios, porque una persona sabia se va haciendo dócil al trabajo que el Señor va haciendo con el día a día de las situaciones que va enfrentando. Esta misma palabra de perfección, cuando vamos al diccionario positivo de Vine, expresa lo siguiente: dice acabar, consumar, cumplir, terminar.
y habla de perfeccionamiento nuevamente. Entonces, quiero decirles con esto que estas palabras, de acuerdo a los diccionarios bíblicos y los comentarios, cuando hablamos de perfección no es algo que Dios va a dejar por la mitad, sino que Él la va a completar. Es una obra completa y es una obra perfecta. Iglesia, tienes que descansar en la perfección de la obra que está haciendo el Señor sobre su iglesia, sobre sus hijos, sobre nuestra nación inclusive, sobre aquellos que tienen temor de Dios, aquellos que lo han buscado de corazón. Porque Dios va a hacer algo. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Él puede hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Y Él quiere empoderarse en ti a través de su gracia. Cuando vamos a la palabra debilidad, en el diccionario Strong también en griego, nos habla de un estado físico que pudiera ser una enfermedad, una fragilidad, pero siempre coloca a la persona en un estado desventajoso. Y en el diccionario positivo de Vine también lo explica, dice débil. Es un grado de mayor fragilidad, sin fuerzas. En el sentido espiritual, imagínense esto, dicho de los rudimentos de la religión judía y en su incapacidad de justificarse la persona por sus propios medios, débiles, simplemente débiles. Tenemos en nuestra naturaleza esa debilidad, amada iglesia, pero tenemos una ventaja muy grande ante el judaísmo, tenemos una ventaja muy grande ante cualquier creencia que aparte a Cristo y no acepte la gracia del Señor, porque no hay manera de que el ser humano se haga fuerte por su propia naturaleza. Pudiera hacerse fuerte físicamente, pudiera tener muchos estudios, pudiera alcanzar una fortaleza por su trabajo, por su poder en el cargo que tiene, pudiera ser poderoso, quizá por el lugar que ocupa dentro de una nación. Pero la debilidad de no poderse proveer salvación por sí mismo es una debilidad que nadie puede superarla a menos que no intervenga la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que su cruz, su muerte, su resurrección tiene un significado tan trascendental en la vida del ser humano. No podemos decir que solamente en la vida de la iglesia, sino en la vida del ser humano. Y mire qué bonito lo que la palabra dice en Romanos 5:6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amada iglesia, quiero decirte que existe una diferencia muy grande entre ser débil y tener debilidades. Las debilidades, a pesar de que nosotros aceptemos al Señor y vivamos su palabra, siempre van a estar allí, porque el ser humano no alcanza la perfección en esta tierra. Estamos dentro de un cuerpo humano, un cuerpo que en algún momento se va a perder físicamente. Por eso es que hemos aprendido que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo, no dándole prioridad primeramente al cuerpo, sino a lo espiritual. Y quiero hacer una reflexión acerca de 3 oraciones que hizo el apóstol Pablo, pero con una respuesta totalmente inesperada. 3 veces oró para que el Señor le quitase la espina de la carne y recibió respuesta, porque el Señor siempre nos va a dar respuesta a las oraciones que le hacemos. Pero simplemente la respuesta que Pablo recibió no era la respuesta que él esperaba, no era lo que él quería escuchar del Señor. En efecto, Dios le vino a decir a Pablo, y nos lo dice hoy a toda su iglesia, a toda la iglesia nos lo dice en el día de hoy. Yo quiero hacer una paráfrasis acá, no es literal lo que dice la Biblia, sino es simplemente parafraseando como si el Señor le respondiera a Pablo. Y le dice, no te quitaré la espina, Pablo, pero te daré algo mejor. Te daré gracia suficiente para soportarla. Y recuerda, Pablo, aunque no te doy lo que pides, te doy lo que necesitas. Necesitas mi poder para acompañar tu predicación y tu ministerio. Y la mejor manera que esto suceda es que permanezcas en una posición de debilidad.
Quizá no sea la respuesta que esperamos los cristianos cuando le decimos: Señor, que haya gasolina. Señor, que el virus desaparezca de la tierra. Señor, que no haya problemas, que no haya rebelión, que no haya rebeldía, que se vaya la droga, que se vaya la brujería, que se vaya tantos problemas morales, éticos, espirituales que tiene nuestra nación y todas las naciones del mundo, porque está replicado a nivel mundial la problemática de nuestra nación. Y pudiéramos querer que así como nos han enseñado, que solamente pidiéndole al Señor todo lo que le pidamos a Él va a cumplirse. Sí, la palabra dice que si oramos, Él nos va a dar lo que le pedimos. Pero hay una parte donde expresa que sí es conforme a su voluntad, iglesia. La voluntad para Pablo en este tiempo no era que no tuviera el aguijón. La voluntad para Pablo era que se mantuviese humilde, porque no había otra manera de que Dios pudiera obrar a través de Pablo, su instrumento escogido, como él lo llamó, si un corazón no estaba realmente humillado delante de la presencia de Dios. Y es como si le dijera: para que no te enaltezcas, te permito que pases por esto, pero también la finalidad de todo este proceso es que mi poder se perfeccione en ti. Amada iglesia, yo creo que para todos es un anhelo que el poder del Señor se haya perfeccionado o se vaya perfeccionando en nosotros. Creo que es tiempo de observar mucho lo que Dios está haciendo. Creo que es tiempo a veces de orar, pidiéndole al Señor solamente que se haga su voluntad y no la nuestra. Porque el mismo Señor, estando en debilidad en el huerto de Getsemaní, no pidió otra cosa, sino que se hiciera la voluntad. Sí, el Señor estaba en debilidad en ese momento. Sí, el Señor se sentía mal. El Señor iba a ser maltratado, el Señor iba a ser crucificado y iba a experimentar la muerte. Algo que Él nunca había experimentado, porque era un ser preexistente. Él no sabía qué era separarse de su Padre. Él sabía todo lo que iba a pasar y si estaba en debilidad, porque debió permitir que eso pasara con un propósito mayor, iglesia. Y solamente el Señor, en amor por la humanidad, en amor por cada uno de nosotros, fue a ese lugar sabiendo todo lo que iba a pasar, y así lo aceptó y le dijo al Padre que se hiciese su voluntad y no la nuestra. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, es tiempo de que tu poder te perfeccione en mi debilidad. No hay poder mío, no hay un poder personal, no hay un poder que yo me pueda decir que lo tengo, porque no hay poder suficiente que supere la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay poder que podamos adquirir en el mundo que nos permita a nosotros alcanzar el propósito de Dios. No hay ningún poder en el mundo que nos lleve a nosotros a tener la plenitud de Cristo en nuestra vida. Entonces, como Pablo bien lo dice, me gozaré, me gloriaré en mis debilidades. Voy a aceptar cuáles son mis debilidades y quiero entregárselas al Señor. Y esto es lo que al final Dios va a utilizar: un corazón dispuesto. El Señor no podía obrar a través de corazón jactancioso, orgulloso, altivo, ni lleno de soberbia. Y solo había una manera de utilizar a ese instrumento, como se lo decía, llamado Pablo. Y quiero decirles algo. Es mejor pedirle al Señor que, en vez de eliminarnos las pruebas y los sufrimientos, es decirle al Señor: gracias por tu compañerismo, gracias por la certidumbre de tu fuerza en mí, gracias por darme tu gracia capacitadora, tu gracia que me capacita, tu gracia que me justifica. Gracias, Señor, porque, como lo hemos aprendido también en mensajes anteriores, porque te impartes personalmente sobre cada uno de tus hijos, sobre cada miembro de tu iglesia, sobre cada aquel que tiene un corazón dispuesto para ti. Gracias, Señor. Prefiero tu compañía, prefiero tu acercamiento, prefiero tu acompañamiento, prefiero tu compañerismo, tu amistad, antes que creer que mi poder, que mis capacidades me van a hacer que tu poder, que tu presencia se perfeccione en mí. La gracia del Señor ya es suficiente, iglesia.
Y quiero que esto quede muy claro en este día. No necesitamos más nada que la gracia absoluta, plena y suficiente de nuestro Señor. Por eso la palabra nos dice que busquemos pues el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, porque realmente la gracia del Señor es suficiente para todas las cosas, no solamente para salvación. Ahora fíjense, una actitud correcta ante una respuesta de Dios. El apóstol Pablo, totalmente satisfecho con la respuesta del Señor, expresó lo siguiente, está en la palabra: por lo tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Él entendía que había una finalidad en lo que estaba viviendo. Él no murmuró, él no se quejó. Y hablando en lo natural, iglesia, sinceramente es bien difícil decirse: qué alegría sentirme en debilidad, qué alegría sentirme en medio de este problema, qué alegría sentir que hay algo que me acecha, que hay algo que me agobia. Pero quiero decirte algo, iglesia, que está en el versículo 10 de la palabra que leímos al inicio. Dice que por amor a Cristo. Amada iglesia, es tiempo que podamos nosotros definir qué hay en nuestro corazón realmente en cuanto al amor que tenemos por el Señor. Creo que de alguna manera las situaciones nos llevan a distraernos, como le pasó al apóstol Pedro, que después de que iba caminando sobre el mar se distrajo por la situación y terminó hundiéndose, pero la gracia suficiente del Señor lo rescata. Amada iglesia, es tiempo de fundamentarnos en el amor del Señor, para que todo aquello que, aunque parezca difícil, que aunque parezca incongruente con las bendiciones que tenemos plasmadas en nuestra palabra, porque creemos que la bendición va a venir sin ningún tipo de sufrimiento, sin ningún tipo de penalidad, y vemos la vida de Pablo, cómo sucedió y cómo ocurrió, cómo transcurrió la vida de Pablo, nos damos cuenta de que todo lo que él hacía, lo hacía por amor al Señor. Entonces es bueno centrarnos, es bueno poder nosotros en este tiempo ubicarnos, plantarnos, saber quiénes somos exactamente y qué vamos a alcanzar por medio de la gracia que el Señor nos ha entregado. La clave, iglesia, es la humildad. Y según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Es decir, yo reconozco que tengo debilidades. Es lo que tenemos que decir como hijos de Dios. Yo reconozco mi imperfección. Sé cuáles son mis debilidades y sabiendo cuáles son mis debilidades, las considero, las tomo en cuenta para obrar sobre ese conocimiento que ya tengo acerca de mí mismo. Pero nuestra naturaleza caída inicial va siendo transformada por el poder del Espíritu Santo y esa ley del Espíritu. Entonces tenemos que estar bien centrados de saber de que esa debilidad que nos atacaba en el pasado, hoy es el poder de Cristo en nosotros. Es su poder, iglesia. Es importante que no confundamos que es nuestro poder. Es el poder de Él lo que se perfecciona sobre la debilidad. Es su poder. Qué bonito es cuando usted le dice al Señor: Señor, soy débil. Señor, no puedo con esto. Y cuando usted viene a ver el problema suyo, desaparece. Aquello que lo agobia se va en el nombre de Jesús, porque es lo que Él está diciendo. Usted se está fundamentando en algo que el propio Señor le enseñaba a sus apóstoles. Es algo que el propio Señor se manifiesta de manera sobrenatural y le dice a ese hombre escogido: tú eres el hombre que yo quiero utilizar para expandir el Evangelio. Pero tienes que entender que necesito un corazón humilde. Tienes que entender que necesito que estés temporalmente en una condición de debilidad para que mi poder se pueda perfeccionar sobre ti. No hay manera de que el poder de Dios se perfeccione en un corazón orgulloso, iglesia, en un corazón resentido, en un corazón que no perdona, en un corazón que se está llenando de aquello que no es virtud. Es tiempo de que nosotros dejemos de que esa gracia de Dios realmente se active, porque vamos a recibir paz, iglesia, en medio de la situación. Vamos a recibir mucha paz cuando el poder de Dios se manifieste en medio de nuestra debilidad. Y qué bonito, el primer humilde fue el Señor. Filipenses 2:8 dice: y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Algo que el Señor evidentemente no merecía. Y en Lucas 18:14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Aquellos dos hombres fueron delante de Dios a orar, y venía aquel que decía: yo he hecho esto, ofrendo, asisto al servicio, oro, soy de lo mejor que pudiera ser un cristiano porque cumplo con todo. Eso no es malo, cumplirlo, pero había un poquito de orgullo en el corazón de ese hombre. El otro, que era un pecador, simplemente le dijo al Señor: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, tu gracia que sea propicia a mí, tu perdón que sea propicio a mí. Si me hago débil o me manifiesto débil delante de Dios, usted no lo va a decir delante de la gente, no necesita decirle a la gente soy débil. A quien necesita decirle a usted que usted es débil en algunas áreas de su vida es a su Señor y Salvador, a ese que simplemente está esperando que usted abra la puerta para entrar a su vida, a decirle: yo me perfecciono en tu debilidad, yo vengo a perfeccionarme en ti, yo vengo a entregarte mi poder para que tú, como instrumento mío, puedas alcanzar el propósito por el cual yo te he salvado. No quedarnos allí, en ese lugar, solamente de disfrutar de la salvación. Hay mucho más, iglesia, para ti. Hay muchas más bendiciones para ti, iglesia. Hay mucho más que alcanzar para ti, iglesia. No es el fin lo que está ocurriendo ahorita. ¿Pudiera venir el Señor en cualquier momento? Sí. No lo sabemos con certeza. ¿Hay señales? Sí las hay. Pero vive entendiendo este tiempo que te toca vivir en la tierra, que la gracia suficiente de nuestro Señor Jesucristo es lo que necesitas, iglesia. No busques el poder en lo natural, no busques el poder en tus propias fuerzas. Busca más bien la gracia del Señor para que su poder se perfeccione en ti y en cada uno de nosotros. Y quiero decirte, ya para concluir, que es importante saber quiénes somos en Cristo. Saber quiénes somos en Cristo nos llevará a aceptar su gracia suficiente, su gracia total. Esa gracia nos hace humildes, porque cuando usted entiende que la gracia es lo que le da a usted un lugar de privilegio, su corazón se vuelve humilde, porque no es por sus propios medios ni por sus propios méritos, sino simplemente por una gracia que no hemos merecido, que Dios decidió salvarnos, y ahí comienza nuestro corazón a ser humilde delante de Dios. Esta humildad nos va a permitir reconocer nuestras debilidades. Si no nos hacemos humildes, muy difícil vamos a poder reconocer nosotros cuáles son las debilidades que tenemos. Y todos, iglesia, todos tenemos debilidades. Yo esta mañana decía: wow, si el apóstol Pablo tenía un aguijón y se sentía incómodo, yo debo andar como un cuerpo espín, el animal ese que tiene un montón de pullas, porque si ese hombre que hacía milagros, si ese hombre que llegó al tercer cielo, si ese hombre Dios lo trató de esa manera y permitió que eso llegara a él para que él se volviese humilde, ¿cuántos más aguijones pudiéramos tener nosotros? ¿O cuántas más situaciones pudiéramos tener? Lo que sí le digo, como siempre, trato de recordarlo también entre versículos que utilizo, que el mismo que comentó: la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y por último, el reconocer nuestra debilidad se perfeccionará. Al reconocer, nuestra debilidad, se perfeccionará el poder de Dios en nuestra vida. Y quiero decirte, iglesia, que si hacemos las cosas tal cual como Pablo las hizo, en sus debilidades, en sus afrentas, en sus problemas, en sus angustias, en sus persecuciones, en cárceles, en todo lo que él vivió, pero permitimos que esa gracia, que ese poder de Dios se perfeccione en nosotros para él hacer su obra, creo y estoy convencido de que el Señor, aunque no lo podamos oír quizá audiblemente hoy o mañana, el Señor debe estar diciendo, como dijo Pablo: instrumento escogido me es este. Amada hermana, amado hermano, eres un instrumento escogido por Dios. No solamente Pablo fue escogido, tú también eres un instrumento escogido
en el lugar donde estás, en tu casa, con tu familia, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, donde estés. Eres un instrumento escogido por Dios. Deja que el poder de Dios se perfeccione en ti a través de la humildad, a través de reconocer aquello que necesitamos reconocer para que Dios obre y perfeccione nuestra vida en Él. Amén, iglesia. Quiero también, darte gracias por estar conectado. Quiero decirte que la iglesia sigue trabajando y vamos a hacer una oración muy importante para todos, que es aquella oración que nos permite aceptar la gracia. Yo quiero que tú, donde estés, si estás conectado por primera vez, no importa, puedes repetir la oración también, sería ideal que lo hicieras. Y quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, hoy yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que tengo debilidades. Te las presento hoy para que tú trates con ellas. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque sé y creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, el que fue a la cruz por mí, el que resucitó al tercer día. Señor, hoy te entrego y te presento mis debilidades. Te pido que cada una de ellas sean perfeccionadas en tu poder, para que yo sea un digno instrumento tuyo, no por mi dignidad, sino por la dignidad de aquel que me usa, de aquel que ha decidido que yo soy su instrumento, útil para su obra. Amén y amén. Amados, quiero decirles que esta oración nos permite a nosotros acercarnos al Señor, aquellos que están por primera vez viéndonos en las redes sociales. Siempre Dios va a escuchar un corazón contrito y humillado, no lo va a desechar en sus oraciones. No hace falta algo especial, sino simplemente una condición del corazón que Dios nunca va a despreciar. Quiero también que oremos por las ofrendas, por los diezmos, porque sé que allí donde tú estás pendiente de cumplir con aquello que la palabra de Dios nos demanda acerca de la ofrenda, de los diezmos. Y sé que a pesar de las dificultades que pudiéramos estar presentando, sabemos que así como Dios multiplicó a la viuda el aceite, así va a multiplicar en cada uno de nosotros lo que necesitamos, porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y así va a ser con cada uno de los hijos de Dios. Padre, yo hoy bendigo cada una de esas ofrendas, bendigo los diezmos, Señor, y no solamente los bendigo, esas manos que están levantadas allí para ofrendar a ti, para entregarte lo que es tuyo, sino que con tu autoridad, Señor, y con tu permiso, yo declaro multiplicación de la provisión sobre cada uno de aquellos que han decidido darte primero a ti. Bendícelos, Padre, muéstrales tu gracia, muéstrales tu poder y muéstrales tu fidelidad, y multiplica todo lo que ellos toquen y que sea prosperado en ti, Señor. Gracias, ya nos despedimos y quiero decirle que realmente es un privilegio poder dirigirnos a ustedes. Damos gracias por nuestros apóstoles, damos gracias por la congregación, se ha mantenido fiel, se ha mantenido firme, y esto es prácticamente parte de lo que estábamos hablando, del perfeccionamiento de Dios en su iglesia. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen un buen domingo y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.